La Ilustración, el llamado siglo de las luces, fue ese tiempo, en pleno XVIII, en el que la razón era el valor supremo del hombre. En este contexto, la ciencia estaba llamada a tomar el liderazgo en el pensamiento, en las aulas e incluso en los salones. El empirismo, la experimentación, era un aval para cualquier teoría. Así, los instrumentos que permitían reproducir tantas veces como fuera necesario los experimentos cobran un valor fundamental, tanto en el laboratorio como, sobre todo, en los centros de docencia. En España, esta institucionalización de la ciencia se produce en el año 1625, con la creación del Colegio Imperial de Madrid, bajo el tutelaje de la Compañía de Jesús. Un siglo más tarde, tomará el nombre por el que hoy lo conocemos, el de los Reales Estudios de San Isidro. En este centro se establecen 12 cátedras. Una de ellas es la de Física Experimental, una incipiente rama del conocimiento que vendría a significar una evolución en la investigación y la docencia sobre la física tradicional. En este marco comienza a evolucionar la llamada ciencia experimental, que supone primar la observación y el experimento sobre el sistema y la elucubración teórica. A partir del año 1760, la monarquía de la Ilustración española estaba comprometida con el desarrollo científico, y a ello destinaban importantes sumas de dinero, sobre todo para sus infraestructuras. Sin embargo, no existía una política científica eficaz, lo que redunda en una ciencia retrasada con respecto a otros países de nuestro entorno. En la España de la Ilustración, las reformas se realizaron a espaldas de una realidad social poco proclive a interesarse por los factores de desarrollo que en otros países, como en Inglaterra, condujeron con rapidez a la revolución industrial. España padecía la falta de un público al que interesar por las ciencias. La física experimental, por su aparente poca aplicación inmediata, sufrió en sus comienzos graves déficits de adeptos. A pesar de esta realidad, en España se lograron grandes progresos en aspectos básicos de la ciencia, solo ensombrecida por la falta de resultados prácticos. Los instrumentos de la física experimental eran el soporte de la nueva filosofía natural, compuesta no solo por los estudios de mecánica, hidrostática, acústica y óptica geométrica, sino también, y en esto consiste la novedad de esta amplia disciplina, por los descubrimientos en el ámbito del calor, la electricidad, el magnetismo y la neumática. Un aparato es la culminación material de un largo proceso de ensayos y pruebas. Cuando se le extrae el rendimiento adecuado, ahorra todos esos trabajos precedentes, observando simplemente el nivel de un líquido en una escala o la manecilla de un reloj a lo largo de un arco graduado. Dentro de este contexto, el uso de instrumentos y aparatos científicos adquirió un protagonismo especial. Una vez que se comprendía el funcionamiento de un instrumento determinado, era posible dotar de sentido a las mediciones e interpretar adecuadamente las indicaciones de sus escalas. Este tipo de instrumentos, los de la filosofía natural, constituyeron una auténtica novedad en la historia del utillaje científico normalmente empleado. Para utilizar estos aparatos, era preciso contar previamente con una teoría física que ayudara a saber qué estábamos midiendo. Algunos instrumentos disponían ya desde el siglo XVII de un cuerpo teórico relativamente maduro. Toda esta información se compilaba en manuales que incluían las instrucciones de uso y fabricación. Primero, el manual de Noyer, traducido del original francés,
y después el del holandés Mussenbroek, fueron los referentes fundamentales para la ciencia española. Una buena parte de este conjunto de instrumentos se reunió en dos etapas en la segunda mitad del siglo XVIII. La primera, mediado el siglo, para dotar a un observatorio astronómico y para proveer al Colegio de San Isidro de algunos instrumentos. La segunda, cuando tras la expulsión de la Compañía de Jesús se estableció la cátedra de Física Experimental. Solamente con los apoyos de la Corona se pudieron afrontar diversos proyectos científicos y educativos en Madrid, que incluían, entre otros, el establecimiento de un jardín botánico, un observatorio astronómico y, por fin, unos estudios superiores que respondieran adecuadamente a las demandas sociales y a las nuevas corrientes europeas. Esto implicaba una importante inversión para poder contar con el mejor instrumental. Las tres áreas fundamentales en las que se aprovecharon los instrumentos ilustrados fueron las de astronomía, física y matemáticas. El instrumental era importado fundamentalmente de Inglaterra, ya que eran los únicos con capacidad tecnológica para elaborar instrumentos de precisión. En España se comienza a desarrollar una pequeña industria con más intención que resultados. Los talleres españoles no estaban capacitados para desarrollar estos aparatos y solo podían acometer la construcción de los más simples o de alguna de las piezas de los más complejos. Quizá el más importante de todos estos fabricantes fue Diego Rostriaga. Las tres grandes áreas de aplicación del instrumental científico tienen que ver con la observación, la medición y la demostración. Los primeros, los instrumentos de observación, están íntimamente relacionados con ramas de la ciencia tan emergentes como la biología y también con conocimientos de tanta tradición como los astronómicos. En el otro extremo, los más modernos son los instrumentos de demostración. Sin embargo, en esta categoría caben instrumentos que van desde el simple plano inclinado hasta los que se emplean para los experimentos de electricidad y magnetismo. En aquel momento, conocimientos sin apenas aproximaciones sólidas. Por último, los instrumentos de medición han sido elementos esenciales en el desarrollo de la ciencia, tal y como la conocemos hoy, precisa y rigurosa. Estos instrumentos dependían a su vez de otros aparatos que avalasen su calibración y mantenimiento, a pesar de que algunos de ellos son extremadamente simples. El caso del dilatómetro ejemplifica la calidad y la utilidad de los instrumentos que fortalecieron la ciencia en aquella época y que hoy, 3 siglos después, siguen siendo válidos y perfectamente útiles tanto en laboratorios como en centros de enseñanza.